Hola, ¿qué tal? Pues seguimos acá en el último de los temas del semestre. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, el teorema de Pitágoras ustedes lo conocen desde la secundaria. Seguramente lo usaron también en su primer semestre. Recuerden que este resultado involucra exclusivamente a los triángulos rectángulos. Y es muy famoso porque nos dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? En los problemas que ustedes habrán resuelto en secundaria, pues recordarán que el teorema de Pitágoras se usa solo de dos maneras. Cuando falta la hipotenusa o el lado más grande en un triángulo rectángulo, elevamos al cuadrado los catetos restantes, los sumamos y le sacamos raíz. Cuando falta alguno de los pequeños, ya sea el mediano o el más pequeño, bueno, vamos a elevar al cuadrado los catetos, pero tendremos que restarlos y sacarle una raíz. Hemos utilizado esa fórmula siempre, pero en secundaria pues no nos decían por qué es cierto el teorema de Pitágoras. Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras aprovechando que el tema que vimos la última clase, en el último video, tenía que ver con la semejanza de triángulos. Que recuerden que la semejanza es otra forma de llamar a la escala. Dos triángulos son semejantes cuando uno es la versión más chiquita del otro, cuando tienen todos sus ángulos interiores iguales y sus lados son proporcionales. Vamos a utilizar esos conocimientos que ya teníamos previamente para poder demostrar el triángulo de Pitágoras. Y después vamos a resolver algunos problemas, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, y vamos a nombrar con las letras clásicas a cada uno de sus lados, ¿no? Entonces vamos a utilizar el editor de ecuaciones, sirve que si no lo habían usado ustedes para trabajos, bueno, pues aquí podemos escribir nuestros problemas de matemáticas de la clase de matemáticas, ¿no? Bueno, vamos a nombrar al segmento AB como el cateto A, ¿no? Luego vamos a nombrar al siguiente cateto, que sea el BC, como el lado B, y finalmente a la hipotenusa, que recuerden que siempre es el, el lado más largo o el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, ese siempre es la hipotenusa, ¿no? Entonces el segmento CA o AC, lo mismo, vamos a representarlo con el parámetro C. Y ahí tenemos las tres variables, los tres parámetros famosos del teorema de Pitágoras. ¿Cómo demostramos que C cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos? Bueno, vamos a hacer un trazo auxiliar por lo que queremos es producir figuras, triángulos que sean semejantes. Entonces voy a trazar el segmento BD, pero no al azar. D no es cualquier punto. D es el pie o la base de la altura que pasa por CA en nuestro triángulo. Entonces esta recta punteada es perpendicular al segmento CA y cruza exactamente en el otro vértice. Recuerden que esa es una altura. ¿Qué hemos conseguido con eso? Bueno, fíjense que tenemos dos triángulos más pequeños. Yo lo que les quiero decir es que esos dos triángulos son semejantes al original, al grandote. Recuerden que para eso lo que tenemos que mostrar es que sus ángulos interiores son iguales. Entonces fíjense que eso es muy fácil porque si nos fijamos en el triángulo DBC, este pequeñito que está aquí en la esquina, tiene un ángulo en común con el triángulo ABC, con el triángulo grandote. Y además tiene un ángulo de 90 grados porque esta recta es perpendicular. Y con eso lo que estamos garantizando es que el triángulo pequeño y el triángulo grande tienen dos ángulos en común. Este por formar parte de ambas construcciones y los dos tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo, perdón, tiene que ser igual, tiene que ser idéntico. Con eso hemos demostrado que este triángulo y el grandote son semejantes. Lo mismo sucede con este, no sé si ya se lo habrán imaginado, pero este triángulo, digamos el mediano, tiene en común este ángulo con el triángulo grandote y también tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo mediano y el triángulo mayor tienen sus tres ángulos interiores iguales, son semejantes. Vamos a escribir eso. Entonces vamos a poner que el triángulo, por acá, quién sabe si existe esa figurita, vamos a utilizar esta. El triángulo ABC es semejante, este es
el símbolo de la semejanza, a el triángulo. Vamos a escribir acá, vamos a escribir primero este pequeñín, al triángulo BDC, no, lo hice al revés, BDC, y ese a su vez también es semejante al triángulo mediano. Habíamos dicho que es el ADB, ¿no? Ok. Recuerden que cuando nosotros estipulamos la semejanza entre dos triángulos, lo que estamos estableciendo es una relación de homología. Recuerden que los lados homólogos son como la versión chica y la versión en grande de dos figuras que están a escala. Por ejemplo, en el triángulo CBD, el segmento CB es su hipotenusa. Ese es homólogo o es el que juega el papel de la hipotenusa grande en el triángulo mayor, en el ABC. Esta base del triángulo pequeño es homólogo de la base del triángulo más grande. Y esta, si quieren llamarla así, altura del triángulo pequeño es el homólogo o el hermano menor del segmento CB, ¿vale? Entonces vamos a utilizar eso porque recuerden que la semejanza lo que nos permite es plantear reglas de 3, siempre y cuando nosotros dividamos lados que son homólogos. Entonces vamos a establecer nuestra regla de 3. Recuerden que la regla de 3 es la igualdad entre dos fracciones. Entonces las vamos a colocar aquí. Vamos a establecer la primera relación entre el triángulo grandote y el triángulo pequeño. Entonces fíjense que este lado, que es una construcción auxiliar, no lo vamos a utilizar porque no sabemos cuánto vale. Ni siquiera tenemos una manera de representarlo. Entonces lo que vamos a hacer es pues, dividir la altura del triángulo pequeño entre la hipotenusa. Entonces eso lo voy a escribir, ¿no? Y voy a hacer esa relación de homología entre la altura grandota y la hipotenusa de nuestro segmento. Bueno, entonces la altura del triángulo pequeño se llama CD. Si esa altura pequeña yo la divido entre la altura del triángulo grande, que aquí se llama CB, eso tiene que ser igual a la comparación de cualquier otra pareja de homólogos en ese orden. Que fíjense que aquí he puesto los lados del triángulo pequeño arriba y los del triángulo grande abajo. Pues lo voy a hacer con la hipotenusa. La hipotenusa, del triángulo pequeño aquí se llama CD. Lo voy a dividir entre la hipotenusa del triángulo grande, que aquí se llama AC. Ahí está. Perdón, ese va abajo, ¿no? AC. Okay. Con eso yo ya tengo construida una regla de 3 que es válida. La igualdad entre dos fracciones. Vamos a renombrar esa fracción porque algunos de los lados que están ahí pues no son famosos o tienen un nombre ya en particular, que son los que están de este lado. Fíjense que CD no tiene un nombre en particular, es un pedazo de la hipotenusa. Pero CB habíamos dicho que era el lado B. Entonces lo voy a poner ahí. Fíjense que ese se está utilizando también acá arriba. Lo voy a sustituir. Y AC, esta distancia, fíjense que es la hipotenusa. Y la hipotenusa la estamos representando con la letra C minúscula. Aquí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos establecida una primera ecuación. La vamos a poner así. Esta es la ecuación 1, que sale o que se obtiene de la semejanza del triángulo pequeño con el triángulo mayor. Ahora voy a utilizar la semejanza del triángulo mediano, este que está aquí, con el triángulo mayor. Y voy a establecer la misma relación. Voy a dividir ahora digamos que es el cateto DA, que es como la base del triángulo pequeño. Será el homólogo o tendrá una relación de homología con la base del triángulo grandote. Por lo tanto, en mi primera fracción, en mi primera igualdad, perdón, de fracciones, vamos a escribirlo así. Tendré que dividir la base del mediano, que aquí se llama AD, entre su hipotenusa. La hipotenusa aquí se llama AB. Perdón, entre la base, repito, la base del triángulo mediano la tengo que dividir entre la base del triángulo mayor, que aquí se llama B, no la hipotenusa, del grandote, es del pequeño, pero no del grandote. Y eso tendrá que ser igual a la comparación de la hipotenusa del triángulo mediano, que ahora sí es BA, entre la hipotenusa
del triángulo grandote, que la hipotenusa del triángulo grandote se llama AC. Y nuevamente lo que voy a hacer es ponerle nombre a los segmentos que aparecen ahí y que ya había renombrado en la primera parte del problema. Les voy a copiar esta fracción. Y bueno, AD, fíjense que no es una variable conocida, la voy a dejar igual, pero AB es precisamente la base del triángulo grandote, que ese lo habíamos decidido llamar A. Entonces aquí va el parámetro A, fíjense que acá arriba también se repite, es A, y AC nuevamente es la hipotenusa. De modo que ya tengo otra igualdad entre fracciones que involucra a las variables que a mí me interesan, que es A, B y C. Vamos a llamarle a esta la ecuación 2. ¿Qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? Fíjense que en ambas se repite una de las variables, que si yo multiplico cruzado, eso me va a beneficiar porque a la hora de multiplicar cruzado, A por A me va a dar A cuadrada y B por B me va a dar B cuadrada, que es lo que yo estoy buscando porque eso aparece en el teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer es despejar CD o resolver la regla de 3 para CD en la ecuación 1 y voy a resolver la regla de 3 para AD en la segunda ecuación. Recuerden que en las reglas de 3 la forma de resolver es multiplicar cruzado y dividir entre el que sobra. Eso significa que si le aplico resuelvo la regla de 3 para esta ecuación, CD será igual a B cuadrada sobre C, este por este entre este. Lo voy a escribir. Será la fracción B cuadrada, acá están los exponentes, B cuadrada sobre C. Y que si hago lo consecuente o lo mismo y trato de resolver la regla de 3 para la segunda ecuación, pues obtendré que AD en lugar de CD será igual a multiplicar cruzado A por A cuadrada entre C. Ahí está. A cuadrada entre C. Y fíjense que he escogido mañosamente CD y AD porque en la figura CD y AD son los dos cachitos que han resultado de dividir a la hipotenusa por el punto D. O sea que si yo sumo CD y el segmento AD, eso tiene que ser C. Yo sé, aunque no sé cuánto vale cada uno por separado, sé que juntos son iguales a C. Entonces voy a sumar esta ecuación con esta. Yo sé que del lado izquierdo eso me dará C y del otro lado pues obtendré la suma de las fracciones. Entonces lo voy a escribir. Vamos a poner acá, ¿no? Control V, aquí le vamos a poner sumando, ¿no? Obtenemos lo siguiente. Entonces CD es igual a esta fracción y le voy a agregar aquí más AD y del otro lado AB cuadrada sobre C, pues tendré que agregarle A cuadrada sobre C, que es el equivalente a AD. Le doy copiar, más, pegar. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, dense cuenta que las fracciones que están del lado derecho tienen el mismo denominador. Eso significa que su suma es directa. Por lo tanto, lo único que tendré que hacer es correr el denominador, que es C, y arriba escribir la suma de los numeradores, es decir, A cuadrada más B cuadrada. Vean que ahí ya aparecen los dos términos famosos del teorema de Pitágoras. Ahí tenemos B cuadrada. De modo que CD más AD es igual a esta fracción con un denominador muy simple. Pero debo recordar que CD más AD me daban la hipotenusa. Por lo tanto, puedo escribir esta ecuación en los siguientes términos. Vamos a escribir que C es igual a toda esta cosa que está acá. Lo voy a copiar. Control C. Ahí está. Y fíjense que ya tenemos ahí los tres términos del teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el único paso que me falta? Bueno, que este C que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y como del otro lado hay exactamente C, lo que tendré es C cuadrada. Entonces ya, ahí tendremos C cuadrada. Le vamos a poner exponente. Aquí está el exponente. Ponemos
c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Y con eso ya habremos terminado, porque a partir de la relación de semejanza de los dos triángulos que resultan de dividir al triángulo original por un segmento AD, pues acabo de obtener una relación que involucra a los tres lados y que me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Con eso queda probado el teorema de Pitágoras, o la relación que queríamos demostrar al principio. En el siguiente video lo que vamos a hacer es utilizar este teorema de Pitágoras para poder resolver problemas un poco más complicados, ¿vale?